¿Cuándo sí y cuándo no hacer un déficit calórico? Mi recomendación. Hace casi 2 meses ya pasé por una operación y posteriormente realicé un preguntas y respuestas en mi Instagram, el cual recibí algunas preguntas como esta. Esto la verdad es que me dio que pensar, en este vídeo te explicaré el porqué y también te daré consejos y recomendaciones de cuándo sí y cuándo no deberías hacer un déficit calórico o comer menos. Me voy a entrenar y allí te sigo contando. Por ejemplo, en verano, con la calor que hace y estar más deshidratados entrenando, nos sentimos mucho más cansados. Entonces, para mí, hacer un déficit calórico no sería la mejor opción, ya que, acorde con lo otro que ya he dicho, pues nos sentiríamos mucho más fatigados. ¿Y qué podemos hacer también para ayudar a esta bajada de rendimiento por el líquido, deshidratación y demás? Pues un truco bastante útil sería pesarnos antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Esa diferencia de peso, que seguramente vaya a ser bastante, sería el líquido que necesitamos ir reponiendo durante y si nos falta después del entrenamiento lo antes posible. Y en cambio, ¿cuándo sí podríamos hacerlo? Pues en este caso antes del verano, ya no solo por mejorar la composición corporal de cara a sino más bien por mantener nuestro rendimiento entrenando durante todo el verano. O por otro lado, después del verano. Esto en el caso de que queramos realizar un déficit calórico, que tampoco tienes por qué hacerlo sí o sí. Y ahora vamos con el tema de mi operación. Estas preguntas que me hicieron iban orientadas al reposo. Es decir, como no me iba a poder mover y no iba a poder entrenar, mi gasto calórico iba a ser menor. Por ello esta pregunta. Existía la duda de si iba a comer menos para poder mantener mejor mi físico. Pero ¿por qué creo que esto en algunos casos no se debería ni siquiera de plantear? Bueno, pues en primer lugar, creo que en una situación de ese estilo ya tenemos bastante con ella. Es decir, bastante tienes con no poder entrenar, con no poder moverte, con estar mal físicamente o anímicamente, como para también tener que estar machacándote por mantener tu físico, por no engordar o por estar bien físicamente, etc. En segundo lugar, cuando nuestro cuerpo está reparando tejidos, está necesitando más energía y más proteínas de lo habitual para poder llevar a cabo esto. Por ejemplo, se ha visto que en pacientes quemados graves pueden tener hipermetabolismo e hipercatabolismo, aumentando hasta un 80% su metabolismo basal respecto a sus valores normales, por lo que necesitarían aumentar significativamente la energía que consumen y las proteínas que consumen para poder recuperarse correctamente. Y esto es solo un ejemplo, no quiero decir que la operación fuese un caso por el estilo, ni muchísimo menos. Pero lo que quiero decir con esto es que en una situación de lesión, de operación, en definitiva, que tu cuerpo esté reparando cosas y que tengas que recuperarte, hacer un déficit calórico y por ende estar restándole energía y materiales necesarios a tu cuerpo, para mí no es lo más adecuado. Así que mi recomendación es que no te preocupes, lo primero siempre va a ser recuperarse, dale a tu cuerpo la energía necesaria y después ya tendrás tiempo de volver, que tu cuerpo seguro que se adapta de nuevo mucho mejor y mucho más rápido y la salud siempre es lo primero. Y ahora bien, ¿cuándo sí? Pues bueno, simplemente cuando pueda ser beneficioso o incluso recomendable por motivos de salud, como por ejemplo con un sobrepeso. A día de hoy se sabe que para bajar de peso, o mejor dicho, para perder grasa, el déficit calórico es la base de esto, sumado a buenos hábitos de vida, como es hacer deporte y comer saludable de manera general. La mejor manera de hacer esto, si es tu caso, siempre va a ser ponerte en manos de un profesional para preservar tu salud lo mejor posible, pero como norma general es mejor que vayas de poquito a poco teniendo un déficit energético de unas 300 calorías por debajo de tus necesidades. En determinados casos un poco más graves, sí que es cierto que se suelen hacer déficits bastante más agresivos por temas de ya necesidad de salud, necesitan bajar bastante de peso, pero bueno, esto no viene al caso. Si lo quieres hacer de la mejor manera posible, sin duda te recomiendo que lo hagas poco a poco, con paciencia, creando adherencia a tu plan, con pocas restricciones y siempre tratando de disfrutar el proceso lo máximo posible. Por otro lado, también puede verse necesario cuando somos deportistas de competición, como por ejemplo en el culturismo, que no te queda otra de hacer déficits calóricos, aunque aquí a veces se juega un poco con la salud, pero sería un caso en el que sí deberías hacer un déficit calórico. O también otros deportes que van por categoría de peso, como por ejemplo en mi caso el powerlifting. Si estamos un poco por encima del peso que tenemos que dar en competición, del que sería nuestra categoría, deberíamos hacer un déficit calórico para poder entrar en esta. También se puede ver en otros deportes como el boxeo, artes marciales en general, etc.
Y por último, ¿cuándo no te recomiendo que hagas un déficit calórico? Pues cuando objetivamente tu porcentaje de grasa ya sea bastante bajo y de hecho ni siquiera se considere un porcentaje de grasa saludable. Por ejemplo, el porcentaje de grasa que se considera saludable en las mujeres está entre el 20 y el 30%, aunque en mujeres deportistas normalmente es inferior a este 20% y no suele haber ningún problema. Pero sobre todo, en nuestro caso, en las mujeres, es muy importante que este porcentaje de grasa se mantenga en este rango o por lo menos cerca de este, ya que jugará un papel fundamental en todo nuestro entorno hormonal y es muy importante para nosotras. Si este porcentaje de grasa es muy bajo durante un tiempo prolongado, o en ocasiones ni siquiera tan prolongado, podría provocar trastornos hormonales y también provocar amenorrea hipotalámica derivado de esto, es decir, el cese de la menstruación. En el caso de los hombres, como tienen un entorno hormonal más estable, este porcentaje de grasa saludable es bastante menor, llegando hasta el 10% al 20%, o depende también un poco de la edad, puede ser 25%. En muchas ocasiones, y más a día de hoy, por desgracia, ocurre que muchos chicos y chicas llegan a porcentajes de grasa muy bajos y aún así siguen viéndose mal o siguen viendo que les sobra grasa, que les sobran kilos y van a querer siempre seguir bajando y bajando y bajando. Aquí, evidentemente, recomendaría que dejaran de hacer un déficit calórico y aumentaran su consumo. Pero como digo, por desgracia, suelen ser causa de TCAs y trastornos psicológicos diversos. Así que en estos casos es muy difícil que yo te pueda ayudar, pero sí que puedo recomendarte que acudas a un profesional y te ayude a salir de ello, porque de verdad que agradecerás salir de ahí y te puedes ver mejor con un porcentaje de grasa más alto y estar mucho más sana, mucho más feliz y poder hacer una vida plena. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya podido aportar algo. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios, si queréis cualquier otro vídeo que os traiga al canal también lo podéis dejar en comentarios y si apoyáis este con un buen like, compartiendo y suscribiéndoos para ver los próximos, os lo agradezco un montón. Chao.